Bueno, noticia de última hora, noticia de tipo jurídico y político bien importante, incluso para hacer el preámbulo con nuestro siguiente invitado, el doctor David Suárez Tamayo, abogado, y tiene que ver con que la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto favorable para que se decrete la pérdida de investidura del concejal de Medellín por el Partido Independiente, Juan Carlos Upegui. No voy a leer todo el comentario para que no nos enredemos con el tema, simplemente que en el Tribunal Administrativo de Antioquia avanzan en estos momentos por lo menos 5 demandas contra la curul de Juan Carlos Upegui porque su papá, allá donde quiero pues dejar el elemento acá sobre la mesa para que ustedes lo entiendan y empecemos conversándolo con nuestro invitado, era rector de una institución educativa de Medellín mientras aspiró a la alcaldía de Medellín y que por supuesto esta situación le impedía posesionarse. Ahora como el concejal de la oposición. Recuerden que como fue la segunda votación más alta en las elecciones del pasado 29 de octubre, él tiene derecho en desarrollo del estatuto de oposición a ocupar una curul, la que en efecto está en estos momentos ocupando en el Consejo de Medellín, pero que le ha sido demandada. Saludamos a nuestro invitado, doctor David Suárez Tamayo. Gracias por estar con nosotros en Clicracia, el poder de la información a un clic. Bienvenido. Roger, buenos días para ti, tus compañeros de mesa y para todos tus televidentes y oyentes. Muchísimas gracias. Empecemos por aquí, doctor David. ¿Qué le suscita a usted esta información que le estamos dando a propósito de la eventual pérdida de investidura de la curul de Juan Carlos Upegui, hoy concejal de Medellín por el Partido Independientes? Sí, Roger, yo creo que uno de los temas que siempre me han parecido a mí más complejos del derecho es el tema de las inhabilidades. Creo que en ocasiones, y no es solo el caso de Juan Carlos Upegui, muchos candidatos no se toman muy en serio, ¿sí? Revisar y analizar muy bien si tienen parientes, familiares, socios o algún contrato que les genere alguna inhabilidad para aspirar a estos cargos, y lo que se viene es un desgaste, porque es un desgaste no solamente para la rama judicial, con la cantidad de demandas que se empiezan a presentar por nulidades o pérdidas de investidura, sino que también pone en entredicho cuál es la composición del consejo. Fíjate por algo, Roger, hay algo que hoy vamos a hablar del consejo. El consejo pasado, Roger, no sé si lo tienes presente, de los 21 concejales, solo terminaron como 9 o 10 de los iniciales. Es decir, hubo 11 concejales que por pérdida de investidura, por nulidades, por sanciones de sus partidos o por renuncias para aspirar a otros cargos, salieron del consejo. La primera vez en la historia, ¿sí? Que de 21 concejales solamente terminaron como 9 o 10. Sí, señor. Lamentable, pero te le voy a preguntar algo, porque eso se utiliza en medio de esta polarización que tenemos en nuestro país como lo negativo señalando al otro. Es que no le cumplen a la democracia, es que deben empezar y terminar. Doctor David Suárez, sí debe ser así, porque lo diría, pero si la democracia y el ordenamiento jurídico le permite tomar la decisión de retirarse para aspirar a otro cargo, no obstante haber ese comprometido con sus electores que iba a terminar, pues es precisamente la puerta abierta de nuestro ordenamiento jurídico el que lo permite. Entonces, ¿se utiliza muy populistamente la expresión o realmente debe ser cumplidor del deber cuando se compromete con sus electores? Roger, ahí está como una línea gris, una zona gris entre lo que es lícito, lo que es legal, lo que es válido, versus lo que es lo legítimo, lo presentable, lo decente. Las personas que ejercen el derecho al voto votan por una persona porque quiere que sea para un periodo, por eso se les llama así, no son de libre nombramiento y remoción, son cargos de periodo. Entonces uno esperaría que quien es elegido presidente, congresista, gobernador, alcalde, concejal, diputado, termine su periodo. Es obvio que hay un derecho a aspirar, sí, todas las personas tienen derecho a aspirar a presidente, alcalde o gobernador, pero entonces esas personas, Roger, deberían planear su vida política, deberían planear su agenda política y tener muy claro cuál es aquel año o aquella época en que quieren ser alcaldes, gobernadores, presidentes, y así evitar que esos periodos confluyan, que no concurran los periodos en los cuales van a ejercer un cargo
con el momento en que va a haber elecciones para otro. Yo creo que ahí los candidatos o los que son elegidos deben tener esa conciencia, esa seriedad y ese rigor. Y yo creo, Roger, recuerda, no todo lo válido, no todo lo legal, no todo lo lícito necesariamente coincide con lo ético, con lo moral, con lo cívico y con lo que espera una sociedad de un candidato al que le ha depositado su confianza y su voto. Es un voto de confianza, ¿sí? La confianza y la credibilidad se está depositando en una urna, en un voto por una persona para un periodo determinado. Absolutamente claro. David Suárez Tamayo, y tenemos el tema de los concejales de Medellín y la elección del personero distrital. Hemos visto cómo se cambió de un momento a otro, diría uno que por arte de Birloque, la calificación en la entrevista. Permítame un instantico, algún contexto rápido. 90% de calificación objetiva hecha en el consejo anterior, más no por los concejales, sino por el Politécnico Gran Colombiano, que es la institución que ha sido contratada por el Consejo Distrital de Medellín para que haga ese estudio. Y un 10% subjetivo, hago énfasis en el objetivo y en el subjetivo para que usted nos ayude a entenderlo bien, subjetivo, que sí es absolutamente subjetivo y es mi opinión, para que usted me lo explique, porque es increíble que una persona pueda cambiar hoy de una calificación de 2.7 a 10 y otro concejal de 3 a 10. Eso tiene que ser absolutamente subjetivo, eso no puede ser objetivo. Entonces, eso ha generado pues muchas críticas a estos concejales, los concejales especialmente de las bancadas de Centro Democrático y de Creemos. E incluso usted ha dicho, aunque me lo va a decir nuevamente, pues para darle la entrada, voy a decir lo que usted escribió en su cuenta de X. Queda la sensación que hace 8 o 10 días atrás 14 o 15 concejales no fueron objetivos, transparentes, imparciales, neutrales al evaluar la entrevista del candidato Rabe, que es quien estaba en segundo lugar o quedó subido al segundo lugar y es el eventual personero. Se pusieron de acuerdo para rajarlo, para que ganara otro, muy cuestionado. Ya hoy les parece que su calificación no es lo de la rajada, sino de 9 o 10. Doctor David. Sí, mira, Roger, a mí el tema se me parece, pues toda la vida he sido profesor, toda la vida he sido docente, pues se me parece mucho a las evaluaciones en una universidad. Obviamente, Roger, hay que ser realistas. Yo pues he sido profesor muchos años y obviamente 100% de objetividad no existe, ¿no es cierto? No hay una objetividad 100% cuando uno va a evaluar a un estudiante y menos cuando es, por ejemplo, una prueba oral o como ocurría en este caso que era una entrevista. Pero, Roger, una cosa es que uno como evaluador tenga dudas de 1 a 10, tenga duda en ponerle un 7 o un 8. Uno tenga dudas en ponerle un 8 o un 8,7, que es lo que pasa cuando uno califica. Cuando uno califica, un estudiante le puede preguntar a uno, profe, ¿y por qué me pusiste en la universidad sobre 5, no sobre 10 como en este caso? Pero cuando un estudiante dice, profe, ¿por qué me pusiste 4,4 y no 4,7? ¿Sí? Entonces, digamos, Roger, que en unos porcentajes muy bajitos puede haber cierto grado de subjetividad. Cuando poner un 4,4, un 4,6, un 4,7. Pero no puede haber subjetividad en que tú estés dudando entre un 1 o un 1,5 y un 4,5. O sea, ahí ya la diferencia es absolutamente abismal. Entonces, una persona como el doctor Rabe, advierto, yo no conozco al doctor Rabe, no soy defensor del doctor Rabe, no conozco al actual personero, pues no soy amigo, nunca he estado con él, nunca he hablado con él, no se trata de personas, yo miro es el acontecimiento, el suceso. Entonces, no es posible que un señor que es abogado, que tiene 4 especializaciones, que tiene 2 maestrías, está haciendo una tercera maestría, está en 7º semestre de contaduría y ha sido los últimos 8 años personero. Es decir, viene de ser personero 8 años consecutivos en 2 municipios diferentes. Obviamente, Roger, los títulos, los estudios, los diplomas, el haber ocupado un cargo 8 años no es garantía de que sea un excelente candidato. Pero yo no puedo creer, Roger, que una persona con esos antecedentes, frente a 3 preguntas normales, que fue las que les hicieron en el consejo, vaya a sacar 1. O sea, hay concejales que le pusieron 1, 2,5, 2,6. Es decir, indudablemente lo rajaron. Ojo, 1 o 2,5 sobre 10.
no sobre 5, sino sobre 10. Y que me digan que a los 8 días o a los 10 días, hombre, no era 2,5 sino 9, no era 3 sino 10, pero un agravante, Roger, es posible que eso le pase a un concejal, a dos. Yo ponía en una reunión el ejemplo, yo decía, hombre, es posible que un concejal en ese momento se haya salido. Cuando estaba hablando Rabe, le dieron ganas de ir al baño, salió al pasillo, le entró una llamada, se desconcentró, entonces no pudo como decirle, no, yo no le puedo poner 8 o 9, le pongo 4 o 5, pero que eso le haya pasado a 16 concejales, Roger. O sea, que eso le haya pasado a 17 concejales, como en un examen. Si hay un jurado de 5 jurados, 5, es posible que uno o dos de ese jurado pues se equivoquen con un estudiante en algunas décimas, en una unidad, pero que todos los jurados se equivoquen y de esa manera tan flagrante. Es que es una cosa grotesca, Roger. Es muy distinto que a uno le digan, bueno, Rabe le pusimos 7, otros le pusieron 7,5, otros 8, pero denota que había como un acuerdo en la primera evaluación de que nadie le pusiera más. Creo que el que más le puso fue Luis Guillermo Vélez, que le puso 6. Y un nuevo acuerdo 10 días después para que todos le pusieran entre 9 y 10. Entonces, eso es lo que llama la curiosidad. Pareciera que hubiera un acuerdo detrás de eso. O sea, no fue un error de percepción de un concejal, no fue que un concejal como que se equivocó al evaluar, al calificar, sino que parece que hubiera un acuerdo previo para calificar entre cierto porcentaje la primera vez y otro nuevo acuerdo para volverlo a calificar ya con un porcentaje mucho más alto. Y sorprende, yo lo decía en alguno de los posts, Roger, que unos concejales, curiosamente Juan Carlos Upegui, que tú mencionabas ahora, el concejal del Pacto Histórico, qué pena no recuerdo el nombre, y tal vez el otro candidato, no, y el liberal, tal vez creo que fue, mantuvieron coherencia, es decir, tanto en la primera como en la segunda, mantuvieron o la misma calificación o una muy similar frente al doctor Rabe. David, buenos días. Mirando todas las, pues este candidato tiene una hoja de vida, el doctor Rabe tiene una hoja de vida, pues ya usted lo mencionó, tiene maestrías, doctorados, tiene muchos estudios, pero también llama la atención, aparte de todo lo que hicieron los concejales y de cambiar esas formas, la calificación tan extraña, llama también la atención que él haya sido elegido en 300 personerías o de 300 concursos, o se eligió, pues hay 300 municipios donde lo eligieron. Eso también llama la atención, o ¿cómo lo puede analizar usted? Sí, Marixa, buenos días. Advierto que lo que tú dices, pues no lo tengo verificado, obedece pues como a una información, a una publicación que hizo un medio de comunicación local, pero estaba como muy bien documentado, o sea que habría que tener cierta credibilidad, o al menos el doctor Rabe nunca lo ha refutado. Hay que explicar algo, porque claro, la gente se sorprende, 400 municipios, ¿cómo presentó 400 exámenes? ¿Cómo hizo para hacer entrevista? No, aclaremos algo, Marixa. Hay municipios como Medellín que adelantan su concurso generalmente a través de una universidad. Pero como hay municipios con escasos recursos, con poca disponibilidad, no hay universidades cercanas, entonces hay una cosa que ofrece la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, ofrece para que los municipios que quieran vayan a la ESAP, y la ESAP hace un solo examen. Entonces, Marixa se puede inscribir para ese examen con la ESAP y en el formulario puede señalar a qué municipios quiere aspirar, y curiosamente no hay límite. Entonces, Marixa puede decir, yo quiero aspirar a esos 400 municipios, como fue el caso parece de Rabe. No es que haya presentado 400 exámenes, es un solo examen que hace la ESAP para todos esos municipios. Entonces, el doctor Rabe ganó el examen en esos municipios. No siguió en todos, él se postuló como para 300 o 320 y en algunos fue desistiendo, ¿sí? En otros me imagino que concurrió a la entrevista del consejo, finalmente se ganó varios, no es que se haya ganado pues los 320, se ganó fue el examen, ¿sí? El mayor puntaje, digámoslo así, en el 90%, no llegó a todos a la entrevista. Y finalmente él fue depurando y quedó participando como en 4 o 5, y recientemente, ya cuando vio que en Medellín estaba tan adelantado el proceso y podía ser ganador, renunció pues como a 3 o 4, donde ya estaba fijo que había ganado. Entonces sí, la noticia impacta, suena muy raro, además que pues es su derecho, pero sí es muy raro. La verdad es que sí es muy extraño que uno quiera aspirar al cargo en 300 municipios distintos. Sí, es como dispararle pues a todo a la vez. Está bien que uno aspire, porque eso pasa en la justicia, los exámenes para magistrados o para jueces son nacionales. Entonces, cualquier persona en Medellín puede participar para una magistratura en el Huila
o en Santander. Y está bien que uno aspire a 4, a 5. Hombre, a mí me gusta de pronto estar en Bogotá, o en Cali, o en Manizales, o en la costa atlántica. Pero sí suena muy raro, como tú dices, que uno quiera pues aspirar y le dispare a 300 cargos. Creo que es un exceso, yo creo que hay un problema legal, yo creo que la ley debería limitar a una cosa más razonable, y es que uno puede aspirar pues a 10 o a 5 municipios, no a esa cantidad tan exagerada de 300 o 400. Doctor David, buenos días, feliz, cordial saludo. Más allá de las componentes o de los análisis jurídicos, que usted lo tiene muy claro, yo creo que aquí hay un asunto político bien complejo, y es, antes de ese escándalo mediático que sufrió el actual personero de Medellín, parecía que el Consejo estaba de acuerdo en su reelección, y así lo definen las primeras calificaciones, pues yo no me estoy inventando nada. Pero después de que aparece ese efecto mediático, y después de que aparece esa denuncia que fue, entre comillas, un alcahuete con la administración Quintero, pues se devuelve todo en el Consejo, y hoy estamos casi que en un limbo porque no sabemos qué va a pasar con esta elección. Eso, de alguna forma, eso político, ¿cómo va a inferir en lo jurídico, doctor David? Javier, qué grato saludarte. Hago un paréntesis. Conocí a Javier estando los dos muy jovencitos, arrancando su periodismo, y yo, mi primer carguito que fue en la Secretaría de Gobierno. Qué gusto saludarte, Javier. Sí, mire, hay una cosa que hay que resaltar, no para defender a los actuales concejales, pero hay una cosa que hay que resaltar. O sea, esto no es nuevo, Javier. Es decir, y para no irnos pues hasta la prehistoria, arranquemos con la Constitución incluso, porque uno diría que antes de la Constitución pues todo sí era mucho más politizado, pero incluso después de la Constitución, yo creo que a los televidentes, a los que nos están oyendo, hay que hacer claridad. En los últimos 35 años, las elecciones de los personeros municipales, del contralor municipal, del contralor departamental y del procurador y contralor han sido decisiones altamente politizadas. Porque claro, quienes los eligen son los consejos, las asambleas y el Congreso. Y para nadie es un secreto, Javier, para nadie es un secreto que los congresistas tienen cuotas en la Contraloría Nacional y en la Procuraduría, que los diputados tienen cuotas en la Contraloría Departamental y que los concejales tienen cuotas en el Contralor y en el personero. Y desafortunadamente, Javier, los concursos no han servido para eliminar eso. Los concursos han servido para que personas ajenas, poco cercanas a la clase política, participen y se puedan ganar el 90%. Porque eso también hay que hacer claridad. La gente dice, pero ¿cómo iban a reelegir al anterior personero que tiene una gestión muy mala? Ahí también hay que ser un poquito justos con los concejales. Primero, el 90% era una cosa que examinaba la universidad, y ahí sí era solamente un examen escrito, la hoja de vida, los estudios, los títulos, la experiencia. Esos eran unos puntajes que se le dan. Y hay que ser razonable. El 10% de la entrevista, ¿sí?, era para entrevistar y para evaluar unas respuestas. Yo creo que las preguntas fueron más... A mí me extrañaron mucho las 3 preguntas que hicieron, y respetando mucho las profesiones, no sé, me parece que fueron preguntas muy abiertas, muy teóricas, muy conceptuales, que permitían respuestas muy normalitas, y por eso yo digo, cualquier candidato, pues es muy respetuoso, pero yo creo que cualquier candidato de los que escuché, yo los escuché casi todos, perfectamente a todos se les ponía haber puesto 7, 8, 8,5. O sea, no había grandes diferencias entre 7 u 8 candidatos. Entonces, Javier, claro, el componente político es ineludible. Esos candidatos finalmente terminan aliados, terminan haciendo alianzas. No nos rasguemos las vestiduras, y como tú lo has dicho, había un acuerdo entre 17 o 18 concejales para calificar muy bien al personero actual, que insisto, por su experiencia también era posible que tuviera puntajes de 8, 8,5. Pero lo que no se admite es que haya esas grandes diferencias entre el personero actual poniéndole 9 y 10 y el doctor Rabe poniéndole 1, 2,5, 2,7. Y que a los 10 días sea Rabe el que pase a tener 9 y 10. Yo por eso insisto siempre, lo calificaron y lo rajaron, les pareció un pésimo candidato. Es que para uno poner en una entrevista, y ahí me traen a Oscar, a quien saludo, para uno poner una entrevista 1 o 2, es porque es un petardo, pues, es porque es perverso, es porque no contestó nada, ¿sí? Y para uno poner 9 o 10, es porque es excelente, sobresaliente. O sea, una buena entrevista
es 8 puntos, una muy buena entrevista es 8.5, pero que a mí me digan 16 concejales, que para 16 o 15 concejales, un candidato que hace 8 días tenía el 2 o 3, pase a tener 9 y 10, es que al menos deberían disimular un poquito, hombre Javier. Es decir, al menos se hubieran puesto de acuerdo esos 15, es decir, hey, algunos pónganle 7, otros pónganle 7.8, otros 8.5 y 2 o 3 le vamos a poner 9.5. Pero ponerse de acuerdo, pero sacar 9 y 10 es porque detrás había un acuerdo y con gran influencia política. Doctor David, sí, un saludo muy especial. Y quiero que insistamos en algo, doctor David. Con todo lo que está pasando, pues hemos visto que definitivamente una elección tan importante como la de un personero para el distrito de Medellín, pues el mecanismo para esa elección en este momento no es el idóneo, por lo que estamos viendo, por todo este contexto, porque se ha convertido en un fortín frente a la polarización política que vive en nuestro distrito. Legalmente, ¿qué se puede hacer para que este mecanismo sea diferente? Para que este proceso no se preste para lo que hoy está viviendo el distrito de Medellín, para que en realidad nosotros los ciudadanos tengamos un personero digno para un distrito que en realidad sea ese defensor de los derechos humanos, que es lo que se busca por parte de una entidad como la personería. ¿Qué decir frente a esto, doctor David? Porque sí es muy preocupante que hoy se centre más en esa polarización política, se centre más en quién tiene la razón o no, quién es el más fuerte en el Consejo para elegir una de las figuras más importantes para nuestro distrito. Oscar, yo diría varias cosas. Modelo perfecto no existe. Miren, ahora que también estamos, y aprovechemos en el debate del fiscal, es muy difícil encontrar un modelo perfecto para elegir fiscal, contralor, personero, procurador. Es muy complejo invertirse un sistema que el concurso, que lo elijan las cortes, no, que lo elija el Congreso, que lo elija el Consejo, que lo elijan los tribunales. En el pasado a los contralores los elegía el tribunal y también hubo muchos problemas. Digamos que frente al modelo actual, Oscar, porque otros querían ya hacer reformas legales, constitucionales para contestar tu pregunta, pero bajo el modelo actual, bajo el sistema legal actual, yo creo que ahí se pueden hacer cosas. Primero, hombre, sin desmeritar a la universidad, sin demeritarla, pero yo creo que sin duda hay universidades más idóneas que otras, como todas. Yo no descalifico la actual, no descalifico la que hizo este concurso, pero indudablemente en Medellín, no hay que ir ni siquiera a Bogotá, en Medellín hay universidades y que tienen facultades de derecho de alta calidad, muy reconocidas, muy idóneas. Entonces yo creo que eso es un elemento que le puede dar más confianza a la ciudadanía, ¿cierto? Si el concurso lo adelanta una de las 2 o 3 mejores universidades que hay en la ciudad y que tienen facultades de derecho desde hace 20, 25, unas hasta de 70 años y que son muy, muy reconocidas. 2, no se puede volver a caer en lo que se cayó y lo ideal es que el concurso terminara en diciembre, ¿no es cierto? No tan apretado como ahora. A estos concejales los inauguran, llegan el 1 de enero, muchos nuevos, algunos jóvenes, por primera vez al consejo, que llegan con 1.500 temas y los inauguran a los 15 días diciéndole, hay un concurso de personero ya está evaluado al 90, a nosotros nos toca al 10 y para dentro de 3 días vamos a hacer una entrevista, les vamos a hacer unas preguntas y usted le pone un puntaje. Entonces, yo creo que el concurso no debería ser tan atropellado, ¿no es cierto? Tan atropellado. Este concurso hay que advertirlo, lo venía del consejo anterior, venía de la mesa directiva anterior y la universidad venía. ¿Qué fue lo que pasó? Que la primera vez que hicieron el concurso hubo muchos problemas, parece que se filtró el examen y tuvieron que eliminar y anular todo ese primer proceso y empezar un nuevo proceso. 2, Oscar, yo creo que el mismo consejo, incluso los partidos políticos, es que no es pecado, Oscar, no es pecado que los partidos políticos tengan candidatos, pero ni más faltaba. Es decir, si dentro de un partido político hay abogados bien buenos, bien idóneos, que los hay en todos los partidos, es válido que aspiren a ser personeros. Pero uno sí nota, y también vuelvo a insistir, sin demeritar a estos candidatos, ¿por qué no hay candidatos de mayor peso? El doctor Rabe, sin duda, tiene muchos estudios, tiene muchos títulos, a sus 35 años apenas, pero salvo sus compañeros de universidad, sus profesores y el municipio donde estaba, el doctor Rabe en Medellín no era conocido, o sea, ni como abogado, ni como jurista, ni como un gran profesor. Entonces yo creo que también hay que incentivar, hay que bregar a incentivar por parte del consejo, por parte de la universidad elegida, capturar buenos candidatos, como cuando a las empresas privadas contratan una firma Casa Talentos y son esas firmas las que buscan. Hombre, queremos este perfil y llaman a 10, 15, 20 países y dicen, hombre, estamos en un proceso de selección, nos interesaría que usted se postulara.
Entonces, yo creo que hay que elevar el nivel de los postulados. Repito, no descalifico a quienes participaron. No los conozco a la mayoría, personas seguramente muy valiosas, pero yo creo que el personero de Medellín debería ser una persona muy prestante, con mucha trayectoria, con mucho prestigio, con mucho reconocimiento, que tenga una formación jurídica muy fuerte. Y eso haría, Oscar, que existieran esas personas muy calificadas, que el concurso fuera más interesante, fuera más retador y que tanto la universidad como el consejo tenga que hacer más estricto. Y tercero, Oscar, yo creo que ese último 10% de la entrevista, si bien yo advertía ahora que es imposible ser 100% objetivos, es imposible uno demostrar por qué le puso 8 o 8,5. Pero sí para evitar esos brincos de 1 o 2 a 9 o 10, es que sí deberían ser, me parece que 3 preguntas así fueron demasiado amplias, deberían ser unas 10 preguntas o unas 5 preguntas más breves, y hay unas formas, hay unos formatos, unas metodologías, y que los candidatos conozcan de antemano de qué es lo que se va a evaluar en cada pregunta, y con varios ítems. No solamente ponerle a esta pregunta 9,5, no, en esta pregunta, en cuanto a expresión oral, tanto, en cuanto a claridad en la respuesta, tanto, en cuanto a la innovación, o sea, escoger como 5 o 6 criterios, y ahí el puntaje sería más estricto y estrecharía más la cosa para los concejales, y ahí se evitarían esos brincos de 2 a 10, ¿sí? De 2 a 10. Entonces, creo que son algunos temas que se podrían mejorar, pero definitivamente no hay un modelo perfecto. Mientras intervenga el Congreso, la Asamblea o el Consejo, siempre va a tener un componente político, desafortunadamente. Pero por lo menos, como dice nuestro invitado David Suárez Tamayo, por lo menos deberían disimular un poquito, porque no es perfecto, pero tampoco pues para que den tal papayazo. Y es que la verdad, pues hasta ganas más de repetir objetivamente los cambios en la calificación para darle la razón a David Suárez, que nos está inventando todo lo que nos acaba de explicar. Primera calificación, Sebastián López le otorgó a Rabe 4,83. En la segunda, 10. Andrés Gutiérrez, 7 puntos. Bueno, esa estuvo un poquitito más cerquita, 10. Luis Guillermo Vélez, 6,3, 10. Leticia Orrego, 4, 9,8 en la segunda calificación. Y Claudia Carrasquilla pasó de 2,6 a 9,8. Lo digo por fin, creemos con Andrés Tobón, el hoy presidente del Consejo, quien calificó con 3 a Rabe y pasa luego a calificarlo con 10. Alejandro de Bedut pasó de 4,83 a 9,8 y Santiago Narváez pasó de 2,6 a 9,9. Miguel Ángel Iguarán, estamos hablando de los que creemos, pasó de 1 a 7. Los que se mantuvieron, según nos lo dijo usted al principio, que dudó un poquito, se los confirmó doctor David, José Luis Marín, Juan Carlos Upegui y Farley Macías. Farley Macías es el liberal, quienes fueron los únicos que se mantuvieron en su calificación inicial, respectivamente, que se le entregaron fueron coherentes, 10, 6,6 y 3 respectivamente. En fin, entonces ahí está, por lo menos que hicimos un poquito y como escribe un internauta, no lo dudes, a propósito de lo que usted dice, no lo dudes por un momento. La pregunta es, ¿por orden de quién tomaron esa decisión incoherente? O, dice él, todos ya sabemos por orden de quién. Bueno, doctor David, para terminar, ya que nos mencionó lo de la terna del fiscal, agradeciéndole mucho su presencia y con su conocimiento y experticia, pues lo aprovechamos. Hoy presentamos a un abogado, él se llama William Alvis, no me acuerdo el segundo apellido, abogado constitucionalista, y a mí me convenció. ¿Cuál? Pinzón. Artículo 209 de la Constitución. Dice, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad. Hace mucho énfasis en este principio. Celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas, hace mucho énfasis en esto, deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Vuelvo y digo, estoy refiriéndome al artículo 209 de la Constitución Política de Colombia para que este abogado constitucionalista diga, hombre, dejen de pelear tanto en torno de que es que aquí no hay separación de poderes y no se está respetando el principio de pesos y contrapesos. Estos señores, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en realidad no están fungiendo en este caso como jueces, sino como autoridades administrativas. Por tanto, deben responder a esos principios, entre otros, el de la celeridad. ¿Usted qué piensa? Mira, Roger, ellos siguen siendo autoridad judicial, pues mi lectura. Siguen siendo autoridad judicial y no se desprenden de su investidura de magistrados y como órgano siguen siendo la Corte Suprema. Tiene razón el abogado, no en que sean autoridad administrativa, sino que cuando van a elegir fiscal no están ejerciendo una función judicial, sino administrativa. Pero sigue siendo un organismo judicial, siguen siendo magistrados y sigue siendo la Corte Suprema como alta corte. Al momento de elegir, ejercen función administrativa. Pero mire, Roger, yo quiero hacer estas dos apreciaciones. La primera pareciera, porque ahí sí estarían entonces jugando con doble moral los magistrados, pareciera que los magistrados no tienen objeciones frente a ninguna de las candidatas ni ante la terna, porque de ser así ya lo debieron de haber manifestado. Ellos la tienen hace 4 o 5 meses, entonces si es que tienen alguna objeción de fondo sobre la terna o sobre alguna de las candidatas, hace rato le debieron de haber comunicado al presidente Petro. No lo han hecho. Entonces, si partimos de esa base, aparentemente quiere decir que ya las 3 cumplieron ese filtro de que los magistrados consideran que cumplen requisitos, que son idóneas y que no van a devolver la terna y que no van a cambiar, a pedir cambio de terna. Lo que se viene lo otro es lo siguiente, Roger, es que es muy difícil, Roger. Es que no se trata de que los magistrados se junten, no ocurre como en el Consejo, que se junte el Centro Democrático, creemos, Cambio Radical y decidan, vamos a votar, vamos a poner 10 a este. No, la Corte es muy distinta, son 23 magistrados, ¿sí? A pesar de que la gente hace comentarios de que las cortes están politizadas, que no hay que, pero usted en la corte pues no ve esos bloques. Usted en la corte puede que haya magistrados muy liberales, puede que haya magistrados cercanos a la izquierda, pero usted no va a ver allá, usted no es capaz de identificar en la corte, hay 7 magistrados del Partido Liberal, hay 5 magistrados del Centro Democrático, hay 4 de los Verdes. No, eso no funciona así. Y de los 23 magistrados, una de las candidatas necesita sacar 16 votos. Eso es muy difícil, Roger. Es que es muy difícil obtener 16 votos de 23. Puede haber que haya 4 magistrados que les guste una de las candidatas. Puede ser que haya 5 candidatos que les guste otra. Ahí ya van 9. ¿Sí? Ahí ya van 9. Es decir, ya ahí solamente quedarían 14 votos para la otra. Y no le alcanza. Necesita es 16. Entonces, ahí es donde empiezan las votaciones, las rondas y hasta que se logran los 16. En periodos pasados, que no es porque sea Petro, a Uribe le tocó, a Juan Manuel Santos, hay veces incluso para elegir magistrado, cuando ellos van a elegir un magistrado porque hay una vacante, requieren de 20 rondas, 25 rondas. Hay que ser claros, se va a demorar un ratico, pero es que también nos apresuramos mucho, Roger. Mire, el fiscal apenas se va hoy, es decir, hasta hoy no ha habido un día de vacancia, el primer día de vacancia va a ser mañana, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay un encargado o un interino en muchos cargos de Colombia durante 15 días, 20 días. Preocupémonos después de un mes. Si dentro de un mes o mes y medio la Corte no, ahí sí, hasta yo me sumo un poquito a la protesta, pero por ahora no, por ahora no. Roger, yo le pongo un caso que nadie ha dicho, yo no sé si usted lo ha dicho. Actualmente hay un Contralor General de la República encargado, el vicecontralor. ¿Sabe cuánto lleva? ¿Cuánto? 9 meses, 9 meses. ¿Y quién ha dicho algo? ¿Y por qué en el caso del Contralor General, si no le dan a cosa? En ese caso es el Congreso. El que elige Contralor es el Congreso. Sí, y ahí tenemos un Contralor General de la República encargado hace 9 meses. Hasta hoy la doctora Mancera no lleva ni un solo día de encargada. La doctora Mancera arranca su encargo mañana. Y la semana entrante la Corte vuelve a votar. Ojalá la semana entrante elijamos fiscal o dentro de 15 días y que la doctora Mancera solo esté ahí 8 días o 20, 21 días. Ya más de 2 meses, 3 meses, sí sería preocupante, no sería conveniente, no sería sano. Pero creo que hay veces también nos volvemos muy histéricos, muy histriónicos y exageramos la nota, ¿no es cierto?
exageramos la nota. Y que queda Mancera no es culpa de la Corte. Es decir, la Corte no fue la que nombró a la vicefiscal la puso Barbosa. Y si hay críticas contra ella, si hay cuestionamientos, si no les gusta, la Corte no puede responder por eso. Que la Corte agilice, ¿no? Eso es un organismo muy deliberativo, Roger. Son 23 magistrados. Con un agravante, Roger. Hay veces no van los 23. Hay veces hay 2 incapacitados. Hay veces hay uno de viaje. Hay veces hay vacante. Hay veces coincide que al momento de elegir a un magistrado se le termina el periodo. Entonces, en esas rondas, cuando hay 20 o 21, es todavía mucho más difícil que alguna de las candidatas obtenga los 16 votos. Entonces, yo creo que a la Corte se le puede criticar, la Corte puede tener cuestionamiento, la Corte puede estar jugando a 1000 cosas, pero yo creo que debemos respetar, debemos tener un poquito de respeto y de paciencia por la Corte, porque si no sería desinstitucionalizar totalmente al país. Muchísimas gracias, David Suárez Tamayo, profesor además, qué tan bueno una clase con usted con estos temas, o sea, mejor dicho, teoría aplíquese, que no le pase ojalá a usted con un profesor que tuve yo en Derecho, con un tema que no voy a mencionar cuál para no ponerlo en evidencia, un tema de esos coyunturales como este, y profe, profe, trabajemos ese tema en torno a esto tan espectacular que usted nos está contando que trae de los libros. No, lo importante es esto, hombre, no joda, nos dejó con la oportunidad de poner en práctica lo que nos estaba contando teóricamente con estos hechos coyunturales que son los que hacen a los verdaderos profesionales, creo yo. Doctor David. Yo tengo un colega, Roger, que dice, la mejor teoría es una buena práctica. Así es. Doctor David, muchas gracias, mucha suerte y espero que nos vuelva a aceptar estas invitaciones porque con usted, de verdad, en Cliclasia ayudamos a entender. A usted, Roger, muchas gracias. Feliz día para todos.